Existen momentos en nuestra vida en los que experimentamos una fuerte desazón y en los que no podemos pensar claro para hallar una solución. Momentos en los que lejos de hacer todo un trabajo de investigación y arqueología emocional, como lo que a nosotros nos gusta proponer, lo que necesitamos son ayudas que nos puedan dar la mano para salir de donde estamos. Famosas noches oscuras del alma, donde lo que predomina es dolor y lo que hace falta es una luz que nos alumbre sobre cómo salir de ese lugar. Por esta razón, en Arqueología Emocional hemos decidido lanzar este podcast en esta ocasión para hablar de altibajos emocionales y ayudas angelicales. ¿De qué manera los ángeles nos pueden ayudar en esos momentos de tanta incertidumbre y dolor en el corazón? Bueno, pues si no me conoces, mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y arqueóloga emocional. Y el día de hoy me encuentro lista para realizar este podcast con la ayuda de Isabel Orozco, a quienes hemos tenido ya en nuestro podcast en algunas otras ocasiones y quien alcanzas a ver ya en otra ventana. Estamos felices de recibirte, Isa Orozco, para que nos ayudes a hablar de este tema que sé que para ti es un favorito. Bienvenida, Isa Orozco. Pues muchas gracias, Maru, por la invitación nuevamente. Ya sabes que yo siempre estoy feliz de poder compartir con tu público. Y pues bueno, sí es un tema apasionante, me encanta, es de los temas que me fascinan, porque hablar de ángeles no es decir, sí, solo son los ángeles, los arcángeles, las potestades, los querubines, todos los que haya, y se acabó, ¿no? ¿Para qué me sirven? Pues quién sabe, pero ahí está, ¿no? O no sé si existen o no existen, o sea, qué locura es esta de remate, ¿sabes? Como seguramente les pasa a algunas personas que conectarán en esta ocasión con nuestro podcast, y como confieso que me pasó pasando a mí. Yo, de hecho, Isa, no creía ni siquiera que existieran. Vamos a ir platicando hoy con Isa en una agenda que tenemos construida con base a 3 elementos fundamentales. ¿Qué son los ángeles? ¿Existen? ¿Cómo sabemos que existen? ¿De qué manera estableció contacto Isa con ellos? Y yo te platicaré un poco acerca de mi historia con los ángeles. ¿Por qué yo digo que están ligados a esos momentos de fuertes altibajos emocionales? Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cómo es que se comunican ellos con nosotros? Porque definitivo no lo van a hacer por Zoom ni en un café sentados como hubiésemos querido. Tienen otros mecanismos y hoy queremos que Isa nos ayude a entenderlo. Y lo último, y quizá la pregunta que para muchas personas Isa es la fundamental: ¿cómo los llamo yo a mi vida? ¿Cómo abro mi percepción hacia el mundo que me rodea en un aspecto más amplio que esa realidad que se captura con los sentidos externos? Porque hoy vamos a hablar de los sentidos internos con los que todos tenemos la capacidad de canalizar o filtrar esa información que desde luego en momentos de dificultad los ángeles nos pueden entregar. Pues arrancamos, Isa. ¿Qué son los ángeles para ti? ¿Cómo arrancaron en tu vida las interacciones angelicales y arcangelicales? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué nos dices? Pues es que realmente sí es así como hay que desenmarañar la bola de aquí, ¿no? Es como cuando tenemos una bola de estambre, está toda hecha bolas con un montón de nudos y no sé ¿Sí? cuál es el final, ¿no? Así es justo muchas veces lo que no podemos comprender, porque los ángeles no son esos seres alados que nos han hecho creer que tienen unas alotas, que son güerotes, guapísimos, ¿no? Hermosos. Esos no son los ángeles. ¿Qué son entonces? Si no son esos, se pueden manifestar así, decía Edgar Cayce, que los que necesitamos una forma física para los ángeles somos nosotros, no ellos. Si no son esos ángeles o seres alados,
¿Qué sí son, Isa? Bueno, en mi experiencia, yo lo que he visto y por lo que he trabajado con ellos y todo eso, son Sí, solo son energía. Así como energía. nosotros somos energía en un ¿Sí? cuerpo humano, ¿Sí? viviendo una experiencia en la En la Tierra, tierra, claro. también son energía. ¿Cómo nos podemos dar cuenta si hay ángeles a nuestro alrededor? A veces tomamos una foto ¿Sí? y no nos damos cuenta, ¿no? Simplemente vemos la foto y vemos un punto ahí, ¿no? O Ajá. un azul, un amarillo. ¿Qué es eso? ¿Por qué tienen esos puntos? Y hasta nos enojábamos, ¿no? No sé si te llegó a pasar. O la Y cámara, te dicen que es la cámara. no, el lente de la cámara, tal vez Eso, estaba sucio, un montón de cosas. exacto, Pues no, exacto. justo cuando podemos revelar esas fotos, ahí es donde nos podemos dar cuenta que los ángeles nos acompañan, que nosotros nunca hemos estado solos, que nos han hecho creer que somos personas totalmente solas. Una cosa es ser independiente y otra cosa es estar solas. Ok, Nunca hemos estado solos. Todo está en conjunto al final de cuentas, ¿no? ok. Es todo en el uno y a eso pertenecemos y justo ahí también pertenecen los ángeles. Entonces, cuando nosotros pedimos ayuda de los ángeles, Sí, ellos están ahí, siempre van a estar ahí, sí. como seres que son, ¿no? Que son seres angélicos, seres de luz, Seres de luz. Energía, has dicho hoy. energías, ¿no? Así. Energías, seres de luz, están para asistirnos. Siempre hemos estado acompañados para ellos. ¿Por qué no podemos verlos? Porque no les pedimos que se nos presenten, por eso. Y bueno, pues los podemos sentir. Muchas Bueno, hay veces personas que sí los ven, ¿no? Que sí ven con colores la energía de los ángeles. déjenme les platico una historia. Yo sí he visto a los ángeles, se me han hecho presente. Y es una cosa espectacular, de verdad, porque hace muchos años, cuando yo empecé realmente ya en todo esto, que ya tengo pues, más de 12 años, Sí, resulta que un amigo fue el que me dijo, ¿no? Un día me habló por teléfono y me dijo, oye, necesito hablar contigo. Y ahí voy, no, a buscar. Y ya cuando llego, le digo, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que necesitas? Me dice, pues dicen tus ángeles que dejes de estar perdiendo el tiempo en trabajos que no debes de estar y te pongas a hacer lo que vienes a hacer a la tierra, ¿no? Y yo así, "¿Mm?". Pero en ese momento sentí así como, como que algo me cayó encima, ¿no? Así como a los 20, ¿no? Y yo sí. dije, hey, ¿y por qué se te presentan a ti y no a mí? ¿No? O sea, si yo soy interesada. Dice, Ajá. justamente no se te pueden presentar así nada más de golpe, porque pues, en primer lugar, tú ves cosas, siempre los has visto. Y si los ves de golpe, pues por supuesto te vas a asustar, ¿no? Y entonces dice, yo soy el medio para que tú empieces a trabajar con todo. El mensajero de los ángeles. No. ¿Sabes que tu historia de arranque me recuerda a mi historia de arranque? Me encontraba yo en eso a lo que le llaman una noche oscura del alma. Esos momentos donde ocurren pérdidas, cambios que no viste venir de súbito, que generan realmente una descompensación emocional que a muchos en ocasiones nos toma mucho tiempo superar. Se trataba de un asunto laboral, pero pues para mí el trabajo lo era todo en esos momentos, Isa, donde por fin había alcanzado la promesa que todo joven desea alcanzar, el puesto directivo. Y yo creo que eran unos 8 años de que había sido instalada en el puesto después de mucho tiempo de trabajo y de esfuerzo, que viene una fusión en la empresa para la que yo trabajaba, con lo cual es como si se consolidaran las dos empresas. Llega un nuevo director, que no era el director de ninguna de las dos, y decide quién es su grupo directivo, y después de 8 años de haber estado estrenada en el puesto, pues decide que soy muy joven para esa posición y me demueve a otra, es decir, dejó de ser parte de ese comité directivo. Para mí eso fue durísimo. Reconozco que no encontraba la manera de resolverlo. Reconozco que quería trascenderlo, que ponía lo mejor de mi pensamiento y de mi voluntad, y que mi pensamiento racional y mis esfuerzos no acababan de ser suficientes para superar lo que tanto generaba estrés y, por supuesto, tristeza profunda. Ocurre que en esas andaba
cuando un viernes voy a una expo de estos temas espirituales y psicológicos, emocionales. Veo una fila, hay muchas personas allí, me asomo para ver de qué se trata. Sabes, yo iba buscando ayuda. Curioso que lo has dicho, que los ángeles están en espera de nuestra solicitud de ayuda para entrar en acción. Pues yo iba buscando ayuda, cual fuera, y yo iba buscando una respuesta de algo que me explicara el porqué de lo que yo había vivido, que me parecía un sinsentido, como seguro les pasa a muchísimas personas cuando viven estos desafíos llamados noches oscuras del alma. Esos eventos que pasan de pronto en la vida, claro, no son cosas que pasan cada semana, pero que son derrumbes suficientemente grandes como para que en la pausa uno cambie la forma en la que está haciendo las cosas en la vida. Pues yo voy, me asomo y me dicen, aquí hay una mujer que canaliza mensajes de ángeles. Te digo la verdad, yo dije, sepa. O sea, de hecho, mensajes de ángeles, a ver, ¿existen los ángeles? Y si existen, ¿por qué necesitan mensajeros? ¿Por qué lo mismo que te pasó a ti? ¿Por qué no se pueden ellos venir a comunicar directamente con nosotros? El caso es que la mujer entregaba mensajes. Yo dije, pues si hay tanta gente, de veras igual es buena y aquí va a haber algo que me va a ayudar a entender la razón del sinsentido. Me formé, me dijeron que regresara. Regresé, para cuando regresé ya no había nadie y la asistente de esta persona dice, no, 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 ya se acabó. Y ella se me queda viendo y dice, no, 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 sí, que pase por acá, así como tu amigo que te llama, ¿no? Un mensajero de Los Ángeles. Total, me dio una explicación, para serte franca, su explicación acabó siendo lo menos relevante, que era lo que yo quería como la respuesta inmediata a lo que había pasado. Eventualmente me dice, tú un día vas a estar haciendo esto que yo estoy haciendo. Y la verdad es que me impactó su mensaje porque dije, está más que rematada. O sea, ¿por qué yo habría de hacer esto si ni siquiera estoy segura de la existencia de ellos? Eso fue un viernes, Isa. Para el lunes siguiente, o sea, no pasaron más de 3 días en que un profesor con el que yo había tomado algunos cursos por fin se anima y dice lo siguiente: se abre curso de mensajeros de Los Ángeles. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Cómo que mensajeros? O sea, ya bastante cuesta trabajo asimilar la idea de que existen, de que están, para los que nos gusta tener una mente racional que valide toda la realidad, como para que encima salgan con que hay mensajeros. Yo dije, pues, ¿por qué tendría que tener mensajeros? Y, ¿sabes? Sin embargo, sí me llama mucho la atención esta extraña coincidencia de fenómenos, donde un viernes me dicen que lo voy a hacer y el lunes me sugieren el arranque de la preparación. La verdad confieso que fue más impulsada por esta extraña coincidencia a la que los expertos llaman sincronicidades, que desde luego son perpetradas por los ángeles. Como di el primer paso y dije, bueno, pues a lo mejor aquí hay algo, yo qué sé. Y así fue como me inicié en algo que después empezaría a investigar mucho más profundo. Como yo estaba estudiando la maestría en psicología transpersonal y teníamos técnicas de investigación como una materia, yo dije, pues me quiero adentrar en este invento porque a lo mejor es un invento, ¿sabes?, de los católicos. Para sorprenderme, claro, Hablar de Los Ángeles, ¿no? Es decir, son la obra de Los Ángeles para que la gente empiece como a creer, ¿no? Y vamos a decirles que son grandotes, alados, güerotes, hermosos. ándale, ándale. Y bueno, fue una sorpresa tremenda darme cuenta, bueno, desde luego, si hablábamos del cristianismo, que tiene una raíz con el mundo musulmán, a nadie le sorprendiera que los musulmanes también hablaban de Los Ángeles, pues podía ser un invento común. Pero lo que más llamó mi atención es que a lo largo de diferentes tradiciones, por ejemplo, Japón, se hablaba continua y persistentemente de ellos como una realidad que trasciende religiones, culturas y fronteras. Y ya habiendo puesto preámbulo, entonces voy con la pregunta acerca de cómo iniciaste el contacto con ellos. Hubo un mensajero que te dice ahí están. Y entonces, ¿cómo es que inicias este contacto con ellos? Y fíjate que antes de que pasara esto, como año y medio antes de todo esto, ¿Sí? yo trabajaba en un hospital y yo estaba en la recepción viendo hacia el cielo. O sea, no sé por qué estaba volteando hacia el cielo. Estaba yo así recargada. Y de repente dije, si quieren que me vaya, que me liquiden, yo no me voy a ir.
no les voy a dar ese gusto. Así, Ajá. ¿a quién? Yo no sé a quién, pero así lo dije. Pediste ayuda. ¿Qué acabo de decir? Justo eso. Cuando después, al año y medio de eso, se Sí. liquida conforme a la ley. ¿No? Porque no me querían liquidar, querían que yo renunciara para no Claro. liquidar. Claro. Entonces, hice una petición al cielo verdaderamente y se cumplió. Sí. Al año y medio me liquidan conforme a la ley. Me habla este amigo, y yo así bien, ¿cómo te diré? Así como echándole pleito, ¿no? ¿Y por Sí. qué te tenían que ver dicho a ti? ¿Por qué no me lo dijeron a mí? Exacto. Exacto. Con esas ínfulas. ¿Por qué pasa esto? Porque el ego es el que se apodera de nosotros. Y entonces, como si yo soy una persona que piensa, ¿cómo voy a creer en Los Ángeles? ¿No? O sea, ¿de dónde salió esa payasada? ¿No? Se podría pensar. Que muchas gentes eso piensan, claro. Bueno, muchos empezamos allí. Y entonces resulta que empiezo a ver de repente, bueno, en la televisión, porque antes no teníamos internet, pero en la televisión empiezo a ver en diferentes canales mensajeros del alma, mensajeros de ángeles, perdón, y mensajeros de ángeles, y voy a dar mensajes del ángel, y ángeles por acá y ángeles por allá, y bueno, de repente empecé a ver un montón de ángeles, verdaderamente, y entonces empecé a poner atención, me puse a estudiar a Los Ángeles precisamente con este amigo, justo Ok. con él, y porque él también se dedica a todo esto. Y entonces, él es mucho más joven que yo, ¿no? Sí. Y siendo tan joven, hubiese yo podido decir, este chamaquito soquete que me va a enseñar, ¿no? O sea, si no tiene la experiencia que yo tengo, si me hubiera dejado de llevar por el ego. Pero como no me dejo llevar por el ego, dije, sí, quiero saber qué es esto. Empiezo a estudiarlos y todo. Pero, y entonces, en una ocasión venía yo en mi coche, Sí. y para atravesar de estado a estado, pues hay un puente. Y justo a la mitad del puente, un señor me hacía, hey, hey, y yo así, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Sí. Y me hace así que bajar el vidrio. Le digo, dígame, ¿qué pasó? Y se baje sus vidrios, porque hay un retén adelante. Porque mis vidrios están polarizados, pero no es un polarizado que no se ve. O sea, sí se ve hacia adentro. Ok. Entonces, justo cuando volteo para subir de nuevo el vidrio, veo claramente al lado del copiloto un ángel. Era una cosa hermosa. O sea, ni siquiera me habló, solo estaba ahí sentado. ¿Qué era? ¿Una luz? Que no sabía, Dices que no son seres alados. ¿no? ¿Qué veías? ¿Una luz? No, fíjate que vi claramente una persona, como si fuera una persona, pero justo para que yo me diera cuenta que era un ángel, sí se le veían como unas pequeñas alas, pero estaba ahí a mi lado. Y entonces O después, sea, una imagen que se forma para que tú de alguna manera ganes conciencia de una energía que no requiere de esas alas, pero así se manifiesta para tu reconocimiento. exactamente, y entonces, de repente, dije, ay, es el alcoholímetro. Me había yo tomado, pues, unas cervezas y solamente dije, que sean los ángeles quienes manejen este coche y me lleven con bien hasta el casa. Clarito sentí como si alguien me hubiera levantado del asiento, se me hubiera puesto en sus piernas. Justo cuando voy a pasar, primero me hace así uno de los que estaban ahí, y yo dije, sí, ya me pago. Sí. Pero respiré hondo y profundo y dije, voy a pasar. No sé cómo le voy a hacer, pero voy a pasar. Y me hace así, y luego me paro, bajo el vidrio, y todos se voltean para todos lados. Se dispersan. Todos estaban alrededor. No, se voltearon simplemente. Yo dije, wow. Y entonces escuché una voz que me dijo, pásale. Y me pasé, suavecito, despacito, ¿no? Ya que ya no me veían, ya porque hay una curva por ahí, ya que no me veían, bueno, ya le pisé el acelerador. Y después me di cuenta que realmente lo que había yo pedido se había cumplido. Estaban ahí los ángeles trayéndome hasta mi casa bien y con. Wow. Fíjate que creo que podemos hacer aquí una pausa porque has dicho varias cosas importantes.
La primera que muchas personas a lo mejor estén pensando, hombre, estaba ya tan tomada que se imaginó algo que no era real. No, Solo me dos cervecitas, solo te pero habías tomado 2 cervezas. Ahora, yo igual huele, ¿no? O sea, es eso realmente. sí, seguro, digo, lo digo en broma, pero Ah, ya sé. porque identifico en tu relato cosas que son claves en el intercambio con los ángeles. Decías que, desde luego, pues dudaste, dijiste, ¿por qué no vienen a hablar conmigo? Cuando en realidad todo el tiempo estamos recibiendo sus inspiraciones divinas, inspiraciones creativas, algunos les llaman inspiraciones angelicales. Y decía yo al inicio que estamos muy acostumbrados a percibir el mundo con los sentidos externos, con lo que ven mis ojos, con lo que mi nariz huele, con lo que mi gusto percibe, con lo que mi tacto de alguna manera entra en contacto, ¿no? Con lo que entra en contacto, incluso con, digamos, todas esas cosas que desde luego tienen un registro material, sensorial, físico. Pero decía que los ángeles rara vez, definitivo, ¿no? Se presentan así como en un diálogo tan interactivo. Y en realidad es que todos estamos en posibilidad de canalizar esta información de naturaleza espiritual a través de otros sentidos que pocas veces sabemos que tenemos y son nuestros sentidos internos. Me refiero con ello a la clariaudiencia, a escuchar mensajes con el oído interno, aunque a lo mejor si alguien viene al lado de nosotros, pues no necesariamente escuche lo que nos están diciendo. A ver con los ojos cerrados imágenes, símbolos, rostros, metáforas, recuerdos que finalmente son como flashazos que capta el ojo interno y que es esta clarividencia a través de la cual se forma como el puente con el que nos comunican cosas de manera muy simbólica, porque los ángeles optan por transmitir información tremendamente metafórica, ¿no? Algo que uno siente, fíjate, alguna vez me tocó el caso de una chica que estuvo en un grave peligro en una casa donde se estaba llevando a cabo un retiro empresarial y donde ella se mete a bañar y a la hora de meterse a bañar le huele algo que le apesta. En sentido estricto no había absolutamente nada, era un limpio baño. Sin embargo, algo apesta en su interior, voltea y ve una cámara con la cual la están observando mientras ella se baña. Alerta máxima, canalización de información a través de los sentidos internos, ¿no? De este olfato interno que permite que ella detecte la posibilidad de un conflicto y que salga bien librada gracias a la atención que le presta esta señal interior. En otras ocasiones yo digo que ya sé algo, ¿por qué? Pues porque así lo sé. La famosa cognición, ¿no, Isa? Lo sé porque lo sé, no me pregunten de dónde, pero lo sé, que es ligeramente distinta a la intuición. La intuición es como un latido del corazón que me avisa sobre algo, en donde yo digo, quizás esta no sea una buena idea, mientras que la cognición es algo que claramente sé. No pregunten de dónde sé, lo sé internamente. Entonces, desde luego hay sentidos internos que van a estar involucrados en un trabajo donde canalizo información y eso es vital conocer porque determina las maneras en las que los ángeles y estas presencias espirituales de luz se comunican con nosotros. Isa también ha dado un ejemplo que me parece que nos ayuda a dilucidar la función que desempeñan estos seres de luz en nuestras vidas. Sin duda, como el propio nombre lo indica, como mensajeros. Mensajeros que pueden ser, desde luego, custodios, mensajeros de buenas noticias, de noticias de cambio, o mensajeros que pueden ser custodios y protectores a través de la información que quieren darnos. ¿Cómo hacemos, Isa, entonces, si ya entendimos que estos seres de luz no necesariamente se van a presentar con su traje de ángeles en un café a conversar? ¿Y cómo hacemos cuando encima estamos nublados de la vista por emociones profundas, desazones intensas, decía yo, estas noches oscuras del alma? ¿Dónde más podemos encontrar la interacción que los ángeles desean tener con nosotros? Bueno, justo porque ellos son mensajeros, ellos siempre están a la espera de que nosotros les llamemos. Ellos no se meten en nuestro libre albedrío, ¿no? Sí,
Sí, Entonces, si estamos esperando a que venga el arcángel Rafael a sanarme algo que me pasó, pues eso no va a suceder, ¿no? O sea, lo que es el cuerpo, pues hay que ir con un médico. Lo que es interior, pues sí, claro, claro. lo podemos pedir también, ¿no? Se hacen sanaciones y todo eso, justo con la energía. Energía de los ángeles. Pues sí. Y entonces, digo, yo no puedo estar aquí sentada esperando que alguien venga a hacer algo que yo también requiero hacer, ¿no? Por ejemplo, eso. Eh, si yo le pido, por ejemplo, cuando, voy a poner de ejemplo la vez que me caí, que Sí, me fracturé. Yo iba caminando, ya después de que me levanté toda aturdida y que por fin como que pude ver en dónde estaba y todo, sí, empecé a caminar y vi que venía una persona hacia mí directamente, sí. ¿no? Un hombre, de hecho, y de repente, yo solo dije, Miguel, cuida. Ni siquiera le dije arcángel, ¿no? Solamente dije, Miguel, cuida. Sí, Y en ese momento sentí como algo se expandió hacia afuera de mí y el muchacho que venía hacia adentro de mí rebotó. Así, de verdad. Parecían cosas bien raras y extrañas. Y hasta se me quedó viendo así todo raro, ¿no? Como diciendo, ¿por qué sentí eso? qué interesante lo que dices. Me recuerdas esos casos donde alguien me dice, ¿sabes qué? En el accidente que tuvimos, de pronto es como si sentí que estuviera en una burbuja que me protegiera y cuando me di cuenta volví a aparecer en la escena y a pesar de que el carro estaba destrozado, a mí no me había pasado nada. Estos protectores, estos guardianes, estos custodios que son tremendamente amorosos, que nos explicas que acuden ante nuestro llamado, que están para asistirnos. Fíjate que en ocasiones yo me he contado con personas que desean que los ángeles les hablen de todo su futuro y de qué es lo que va a pasar y de qué es lo que voy a tener que hacer. Y sin embargo, en el enfoque en el que yo fui formada, eso tiene poco que ver con el verdadero, digamos, apoyo que nos van a dar ellos. Finalmente nosotros vamos a ser los que tomemos decisiones, pero en ocasiones sí, en algunas ocasiones nos vienen a avisar o anticipar de un futuro que se quiere asomar, porque en el proceso de interacción y de cuidado, ellos saben que con esa información nosotros podemos tomar decisiones que nos acerquen más al amor. Ellos no van a tomar una decisión por nosotros, pero sí pueden hacernos llegar información. Fíjate cómo, bueno, digamos que creo, conforme voy viendo el tiempo del podcast, que estoy segura que tendremos que tener más de una interacción al respecto. Yo en ese entonces decidí entrar a tomar el curso de Mensajeros de los Ángeles y poco entendía, Isa, de por qué los ángeles necesitan mensajeros si ellos son los mensajeros. Mientras investigaba a profundidad en las enciclopedias y quería entenderle, me pasó algo que nunca me había ocurrido, y es que comencé a sentir que había una mujer que lloraba como si yo la oyera, con quien querían que trabajara. Pues el caso es que mi curso finalizaba con 30 prácticas que yo tenía que dar en servicio social. Y eventualmente la mentora de la maestría que me impulsa a hacer este trabajo lo hace porque yo estoy muy desanimada y le digo que yo no creo para nada en eso. Y ella me dice, ¿por qué? Le digo, pues porque ayudé a alguien y me dijo, Maru, yo no puedo creer que los ángeles estén diciendo esto. Y sabes, le dije, sí, yo tampoco. O sea que lo que le había pasado a ella era que estaba reflejando en sus palabras mis creencias. La profesora que sabía bastante del mundo transpersonal y de que hay realidades espirituales que escapan a lo que vemos con los 5 sentidos sensoriales, pues perceptuales, ¿no? Valga la redundancia. Me dice, ¿por qué no hacemos una práctica como para que yo pueda entender el método que aprendiste? Normalmente cuando hacemos estos trabajos, pues se nos olvida todo, ¿no? Isa, ahorita ya nos vas a contar de tu experiencia, pues tú dices cosas, estás canalizando información y es como un sueño que la verdad es que si no lo apuntas se te olvida. Hay muchísimos casos en los que interaccionas con las personas, se te olvida. Pero en el caso de ella, que era una práctica de prueba, yo le digo algo en relación a unos aviones de combate.
Y yo creo que me lo invento todo. Pasa una semana y me contacta y me dice, Maru, yo creo que esto de Los Ángeles sí lo tienes que considerar un poco más en serio, porque hoy estando en mi casa mientras dirigía un grupo, pasaron unos aviones de combate y en ese momento entendí perfectamente de qué se trataba el mensaje. Razón por la cual ella era una profesora canadiense, trabajaba digamos, en grupos de personas interesadas en estos temas y me consigue 30 casos, los 30 casos que yo tenía que presentar. Pero el primero, sin duda, es el más impactante. La mujer que estaba llorando, que yo sentía que era la mujer con la que tenía que hablar, me dice, sí, claro que existe y te está esperando a que te decidas para trabajar. Dije, "Ay, caray". Resulta que trabajo con ella un domingo, en la técnica que yo aprendí, mientras menos te digan las personas acerca de la problemática en cuestión, mejor, para no sesgar lo que vas a canalizar. Pero lo que desde luego me acuerdo, porque fue una práctica de alto impacto en mi vida, es que en algún momento yo siento como si estuviera dentro de un carro a alta velocidad. No me lo preguntes, es una sensación. Ujú. Y por otro lado, le pregunto si ha contemplado la posibilidad de estudiar técnicas de canalización de energía, por ejemplo, Reiki, porque siento como mucha energía saliendo de sus manos. Y si ha contemplado viajar, porque es como si yo la viera y me presentan imágenes donde la veo en un autobús viajando con grupos de personas. Bueno, pues resulta que unos 2 meses después de esta sesión terminó otra vez, yo pensé que lo había inventado todo. Me contacta la mentora y me dice, oye, por cierto, ¿no? Esta mujer se encontraba en una muy profunda depresión, tan severa que no había conseguir nada que la dejara fuera. A raíz de esta sesión, ella se inicia en Reiki, en canalización, lo que de energía a través de las manos, lo que contribuye y da un paso y un acelere a su recuperación y comienza a hacer viajes, lo que le da un sentido de trascendencia distinto a su vida. Cuando a mí me cuenta esto, Isa, yo digo, no tengo más validaciones que pedir. Es claro que cuando estamos deprimidos, tristes, en estos altibajos emocionales fuertes, bloqueamos el canal de percepción, razón por la cual la inspiración angelical es más difícil que nos llegue de manera directa. Y entonces un libro, una película, una canción, una persona que se plasma a nuestro alrededor podría tener la potencia para comunicar los mensajes que ellos quieren que lleguen a nosotros. ¿Cuál es tu historia en términos de estas validaciones que siempre ocurren a lo largo del tiempo cuando arrancas el trabajo con otras personas, Isa? Híjole, pues tengo muchas historias, pero de verdad sí me ha pasado cosas así súper raras, extrañas, de simplemente ver a las personas y darles un apapacho y darles una palabra de aliento. Y yo, si luego me dicen, ay, me acuerdo perfecto lo que me dijiste, ¿yo qué te dije? Es que Claro, dijiste que esto, yo, ¿cuándo, a qué hora, en qué momento? ¿No? Entonces después me doy cuenta que ahí hubo una canalización. sí, Y entonces luego digo, ajá, es que seguramente fueron tus ángeles los que te dieron este mensaje. En realidad no fui yo. Yo sí, siempre estaba ahí en ese momento como un canal y ellos lo aprovechan. Y así sucede muchas veces. Cuando he dado terapia con ángeles, porque doy sanación con ángeles, sí. justo en las terapias me han tocado personas que, que me dicen, pues yo solamente vengo a ver qué me dices, ¿no? Ay, sí, porque yo Sí. no creo en estas cosas. Y digo, ok, está bien. O sea, si tú no crees, ¿a qué vienes realmente, no? No, Y de todas maneras existen, ¿sabes? Creamos o no creamos en ello, con exacto. esas Es que energías. a mí me dijeron que tú, que no sé qué. Por eso viene contigo. Ah, perfecto. Ok. ¿Qué quieres saber? Nada. No necesito saber nada. Empiezo a sacar mis cartitas de Los Ángeles, me Sí, conecto y cataplum, ¿no? Pues esto así, 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 ya sabes. Las personas, de repente, las veo que empiezan a sudar, sudar. ¿Qué pasa? ¿Por qué sudas? No, es que todo lo que me estás diciendo no es cierto, nada es cierto. Y se empiezan a poner así, ¿no? Y sí. ¿por qué te pones así? ¿Qué es lo que sucede? No, es que, bueno, es que sí es cierto lo que me estás diciendo, todo lo que no lo Híjole. quería
¿no? Suele. Y es bien duro para las personas. Ok, no pasa nada, relájate, tranquilízate y ahorita continuamos. Wow. Pues lo que me dijiste me basta y me sobra. Vengo otro. Ok, está bien. Pero ¿por qué les pasa eso? Justamente porque son personas que dicen que no creen en estos seres, que no creen en la energía, y cuando se les da una información que yo no tengo de dónde saberla, porque normalmente no conozco a las personas, y Sí, entonces, y siempre les digo, no me digas nada, no necesito exacto, saber nada, solo exacto. dame tu nombre, porque es con el que me voy a conectar, ¿no? Nada más. Y entonces con el Wow, puro nombre, y a las personas sí dicen, híjole, es cierto, solo que yo no lo quería reconocer. claro. Y luego Fíjate que me sí. vienen y me dicen, a raíz de que tú me dijiste estas, luego me dicen, ¿te acuerdas que me...? No, pues no me acuerdo, ¿no? O sea, tantas personas que veo, ¿cómo voy a acordar? Pero bueno, a raíz de que me dijiste esto y esto, fíjate que resultó y ahora estoy mejor. Qué importante, y quiero hacer ahí la pausa y subrayar esto que estás diciendo, estar mejor, porque en definitiva su guía, su consejo, estos mensajes o intuiciones que a veces pues no sabemos de dónde vinieron, porque no proceden de una secuencia concatenada de pensamientos, ¿no? Nos podemos dar cuenta que estamos recibiendo estas inspiraciones cuando de la nada me viene una idea, no porque yo pensaba que sí voy a ir mañana temprano a correr con el perro para regresar a mi casa, entonces me voy a bañar y voy a usar la toalla blanca, sino porque de repente en estas secuencias, como cuando se mete un mensaje comercial que nadie estaba pensando, y viene eso, lo que los gringos llaman el out of the blue thinking, ¿no? El pensamiento completamente de la nada. Y digo que subrayo una mejor vida, porque a mí, ¿sabes? Me ocurrió que a raíz de que yo fui al retiro inicial de este curso de mensajeros de Los Ángeles, que yo decía que no servía de nada, pues finalmente habíamos hecho prácticas con los compañeros. Por cierto, prácticas que tampoco tomaron, ¿sabes? Como muchos meses de preparación, vámonos. O sea, una vez que empezamos con la técnica de filtrado y de reconocimiento de inspiraciones amorosas, la información bajaba con mucha facilidad y me acuerdo que yo dije, no, yo ya no quiero continuar con esto, no es lo mío. Pero de pronto empecé a ver que los compañeros del curso progresaban y eso me hizo volverme a detener y decir, a ver, en la interacción, así como está diciendo Isa, a mí alguien me dijo cosas que están haciendo mejor mi vida. Claro. Y si estas ayudas están disponibles para hacer mejor la vida y para ver aquello a lo que no podemos acceder cuando estamos emocionalmente turbados, pues qué importante poderle dar la oportunidad, y digo y repito, energía altamente amorosa que nos puede ayudar a ver en medio de la dificultad. Después cuando dije, bueno, pues igual ayuda y viene esta validación, yo ahí termino diciendo, ya entendí. Entonces los ángeles sí necesitan mensajeros cuando hay personas que están pasando por tal dificultad que les va a ser difícil o que quizás nunca han conectado con información que en lugar de estar optando por la mente racional, que ya en su momento tendrá su espacio, pues pueden ayudar como recursos valiosos. Y con base en lo cual, Isa, pues quiero dedicar un buen tiempo y rumbo a la finalización del podcast. Estoy impresionada por la velocidad con la que se nos ha ido esta conversación. Con la pregunta que decía que me parece que puede ser la más frecuente en quienes no tienen experiencia en estos trabajos de canalización, que es canalizar, cómo me contacto con la energía angelical, si es que existe, cómo puedo hacer que haga mejor mi vida, ¿por dónde empezar? ¿Cuáles son las cosas que tú recomendarías a quienes nos ven y no tienen experiencia en esta materia? Bueno, que sí, en primer lugar, que si les gusta, realmente pongan atención. ¿Cómo es la manera más fácil de darnos cuenta que los ángeles nos están llamando, que nos están Exacto. queriendo decir algo? Porque quieren Cuando, estar cerca de nuestra vida, ¿no? sí, cuando tú de repente estás en un lugar así donde no hay nadie, estás solito y de repente Sí. sientes algo cálido cerca de ti. Se siente cálido. Ángeles que te están apapachando, que te están abrazando, ¿no? Ok. Normalmente sucede que sentimos eso cuando hemos tenido una pérdida de algo, cuando estamos tristes, cuando no sabemos hacia dónde ir.
Sí, Cuando tenemos algo aquí en la cabeza que nos está haciendo circo, ¿no? Y que no sabemos hacia dónde va la respuesta y creemos que no es exacto, solución. Entonces, esa exacto. es una manera. También otra es cuando ves números repetidos, ¿no? Cuando Ok. encuentras el 1, el 1, 1, ¿no? En todos lados. 11-11. El 11, 11, 1, 1, ¿no? O sea, todos esos números pues, son números espejo. Pero Claramente el 4-4-4. Ángeles contigo. pues, 4-4-4. tenemos, Maru, tú y yo una historia sobre eso. No sé si tú te acuerdas, el día que nos conocimos, empezamos a ver puras placas 4-4, 4-4, puros 4. 4-4-4, la secuencia por excelencia que anuncia la presencia de ellos, ¿no? Claro, y tú te acuerdas de la cuenta, fueron puros 4. Ah, no me acordaba de eso. Ya no me acordaba de eso, pero en efecto las secuencias numéricas hablan, expresan y a través de las secuencias numéricas los ángeles entregan mensajes. Eh, Exactamente. eh, También otra manera es cuando estás escuchando una canción y que todo el tiempo la has repetido como un loro, ¿no? Y estás cante y cante y cante y de repente hay un párrafo que te hace sí, sentido. Y dices, sí. ay, canijo, nunca había escuchado esa parte de la canción. No, no es que nunca lo hubieras escuchado, es que Ajá, no habías puesto atención o no era el momento de ponerle atención. De esta ¿ok? manera también nos están hablando, nos están diciendo, hey, pon atención en esto. Y justo siempre va a ser a la canción adecuada para darnos cuenta, ¿no? Aunque sea de adolorido, sea de lo que sea, Para darme cuenta. y tenemos que darnos cuenta de algo, ellos van a hacer todo lo Wow. posible para que nosotros entendamos el mensaje. Fíjate que con esto vuelvo a hacer una pequeña pausa, pero qué importante lo que dices, porque, por ejemplo, he tenido casos de personas que me dicen, yo no sabía si mi marido me engañaba, ¿no? El podcast que acabamos de hacer de infidelidad, no sabes el número de vistas que tiene, porque en definitiva es un tema que nos preocupa a veces. Y me dicen, yo pedí ayuda y yo dije, yo sí quiero ver. Y a nadie le sorprenda que a la semana siguiente el novio dejó el teléfono ahí tirado en el carro como accidente, accidente que permite que la persona vea lo que había pedido ver. Accidentes que finalmente también, como aquello que nos cuentas de los policías, muchas veces se dan con base en estas ayudas que de alguna manera nos protegen y permiten que ocurran esos eventos. ¿Qué más hay, Isa? Ya nos dijiste entonces el calor que se siente en el corazón, las secuencias numéricas. ¿De qué otra forma nos podemos dar cuenta que ellos están, como dicen, merodeando y esperando que reciban nuestra señal de ayuda? Fíjate que hay otra también que a mí me ha pasado, ¿no? Sí, Yo en alguna ocasión iba por la carretera y de repente vi a unas cosototas, unos monotes ahí que estaban parados protegiendo a sí, una persona. Yo dije, qué raro, ¿por qué están ahí esos cuates como a media carretera, así es de cuenta, sí, protegiendo a una mujer que estaba ahí parada? sí, Yo solo pasé sí. por ahí. Dije, qué raro, ¿qué será eso, no? Pero eran unos monotes, justamente, como de unos 3 metros de altura. Y entonces ya después llegó a mí un mensaje que me dijo, somos nosotros los ángeles, la estábamos cuidando. ¡Ay! Y yo así de, "Oh". ¡Ay! Claro, por supuesto, que ahí me di cuenta que siempre hay mensajes de cualquier tipo, de cualquier manera. En otra Sí, ocasión también que iba yo hacia Querétaro en la carretera, en una sí, carretera que es espantosa para transitar, que es de Michoacán hacia Guanajuato, y sí, son puras curvas, 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 curvas. De sí. repente veo no, traía un torto que viene atrás de mí, pite y pite, ¿no? Y, Sí, y acelerando y acelerando. Y dentro de mí empecé a tener miedo, porque realmente sentí miedo. Y claro, entonces respiré, dije, ¿qué está pasando? Los ángeles me cuidan. Yo sé que ellos me están protegiendo y me protegen, ¿no? Entonces claro. y empecé a hablarles, porque además venían mis hijas que estaban chiquitas. O sea, yo no venía sola. Y entonces, hubo algo que me dijo, sigue a la velocidad que estás. No frenes y no aceleres. Ve a esa misma velocidad. Y yo seguí, seguí.
Y por más que escuchaba que el camión, ¿no? Y me tocaba, Sí, sí, yo así aparentaba que estaba relajada, pero realmente estaba atacada de miedo. Y sí, entonces dije, no, los ángeles me cuidan, sé que me cuidan, sé que ellos me vienen cuidando, sé que son mensajeros de Dios y Dios también nos cuidan, nos protege. sí, sí, Llego ahí, haz de cuenta que salgo como de esa carretera hacia un poblado que ya era Guanajuato realmente, sí, que no es un poblado, ¿no? Ya estaba en Guanajuato, pero fue muy raro eso. Llego y estaba una gasolinería, ¿no? Y entonces me paro y le digo al muchacho que llene el tanque de gasolina del carro. sí, Y le pregunto, le digo, oye, ¿cómo le hago para salir a la carretera Querétaro? Le digo, porque vengo perdida desde Michoacán, porque desde la autopista me perdieron. Justamente por andar preguntando, me mandaron hacia otra autopista que iba hacia Michoacán, pero hacia el lado del Estado de México. Y entonces me doy cuenta y me salgo hacia Guanajuato. Y atravieso primero todo Michoacán y luego todo Guanajuato. O sea, puros pueblos, 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 pueblos. La cosa más rara que me haya pasado en la... Y me dice el muchacho, ¿de dónde viene? Le digo, pues bajamos de aquí, de Salvatierra. No me parecía Salvatierra o Yuriria. sí, Uno de esos dos sí, lugares. sí. Pero ¿cómo vienes de ahí? Que no sé qué, que no sabes, que es peligrosísimo. Y vi que bajaste de este lado. Le digo, sí, pues por ahí venía. ¿Cómo es que no te tiró un camión? Le digo, ¿por qué? Dice, porque hay muchos accidentes, ahí hay muchas almas penando. Y Dios, Dios. Lo que vi. O sea, y eso era lo que tenía yo tanto miedo. Justamente ¿Sabes esa energía. que me has recordado en alguna ocasión que yo venía con un novio en el auto, era noche, y sentí la idea, la inspiración de a la derecha no sería una buena idea, y no le hice caso a esa intuición? Y cuando nos metimos en esa zona, no sabes a la velocidad a la que le tuvo que pisar, porque nos pareció que había gente que no tenía buenas intenciones. Razón por la cual entonces estos custodios, protectores, mensajeros, seres que no necesariamente portan las alas, y si las portan es solo porque nosotros lo necesitamos, sin duda están listos para entregarnos mensajes que puedan hacer nuestra vida mejor, que puedan darle calor al corazón en los momentos de más desazón y que puedan guiarnos en momentos de dificultad, no porque ellos vayan a tomar decisiones por nosotros, pero sí porque pueden inspirar un accionar que nos eleve por encima de la dificultad. Y sabes que con esto recuerdo una de las lecciones más importantes en aquel curso de iniciación de mensajeros de los ángeles, que en su momento me sorprendió, pero me dejó una profunda huella. Y es el rol que tienen los ángeles en enseñarnos a leerle a la vida no en forma horizontal, sino vertical. ¿Qué significa esto? Que nosotros sufrimos porque solemos ver compartimentos muy específicos de momentos y capítulos del gran libro de la vida. Pero ellos piden que nos elevemos por encima de esas circunstancias para que al ver a la distancia podamos entender que lo que ha ocurrido es una experiencia muy puntual y que muchas veces esas son experiencias que vienen a darnos un entrenamiento en el amor. Experiencias que por lo tanto no podemos ver como el fin de la vida en el instante del que están ocurriendo, sino solo como lo que contribuye a nuestro fortalecimiento interior para lo que después se va a desenlazar en una vista mucho más elevada. Entendiendo esto, Isa, ya platicamos de las secuencias numéricas, del calor que se siente, de las ideas que inspiran. Si quienes conectan hoy con nosotros, más que esperar a que ellos hablen con ellos o con ellas, quieren dar un paso e iniciar la interacción, además de pedir ayuda, Isa, ¿qué más pueden hacer para entrar en contacto con ellos? Pedirles directamente como cuando hablas con un amigo. Así. No ¿Como les, un amigo? sí, no les tienes que decir, ay, Angelito, por favor, te pido que venga. No, no. Es simplemente hablarle por su nombre. O si le quieres hablar a tu ángel guardián, simplemente le dices, ángel, a mi ángel guardián le pido que me ayude, que me acompañe, que vaya conmigo a donde voy a ir, que me Ok, cosas así, ¿no?
Oye, y en voz alta, ¿no? Según lo entiendo, si el llamado tiene que ser mejor en voz alta. Yo les pido hoy ayuda para resolver esto. Sí, exactamente. Bueno, ya también si quieres trabajar con los ángeles directamente, ya con los arcángeles y todo, bueno, ya tiene todo un proceso, ¿no? Ya es Sí, otra cosa. Pero para sí, empezar, ahora sí que para las personas que conectan y hasta que las que no conectan, porque también las que sí, no conectan son importantes, pueden empezar, exacto. por ejemplo, cuando vayan a un lugar y que esté lleno de coches, ¿no? Que requieran un lugar de estacionamiento. Sí, Ángel de los estacionamientos, te pido que me sí, des un lugar cerca de la puerta de donde voy a estar para que mi sí. coche esté más seguro, porque no tengo ganas de caminar, o porque quiero que esté ahí, o por la razón que tú quieras, Ajá. pedir que te dé un lugar cercano de la Pues pedir y algo seguro específico. que das la vuelta y Sí. te vas a encontrar un coche que esté saliendo para que tú puedas entrar. Ahora fíjate que dices eso y me recuerda de la importancia del proceso de limpieza como del cuerpo energético, que como no lo vemos muchas veces dudamos que exista, pero que fíjate que yo en mi experiencia me he dado cuenta que, por ejemplo, estar en la regadera es un espacio y es un momento que muchas veces ellos aprovechan. Así que yo recomendaría a quienes hoy conectan con nosotros, sobre todo decimos los que estén en esos altibajos, que a la hora de darse un regaderazo cierren sus ojos e imaginen que a través del agua que está pasando por su cuerpo hay una energía que le está limpiando. A los ángeles les encantan los espacios abiertos y se facilita el intercambio cuando hay orden en nuestros espacios. El día que tú pones en orden tu cuarto, de pronto empiezas a recibir otras inspiraciones. Agua y orden que si lo unimos a la sugerencia de Isa de pedir ayuda en lo concreto, seguramente va a permitir que te empieces a percatar. Y por último, porque a mí fue uno de los mecanismos que me funcionó, pero cada quien declaro que puede tener su canal, el de la clariaudiencia, clarividencia, cognición, intuición, el gusto o el olfato interior, incluso el tacto, ¿no? Lo que siento, no necesariamente al tocar algo, sino al tocar con mi cuerpo una circunstancia. A mí me funcionaba pedir ayuda, cerrar mis ojos y estar atenta con los ojos cerrados a la primera imagen que se me ocurriera, la primera idea que viniera, porque esa puede ser una bellísima técnica para conectar con inspiraciones, como a mí me pasó en el primer libro que escribí. Así A mí me yo, pasó lo mismo. ¿te pasó igual? Sí, cuando escribí mi libro, yo pedí que los ángeles fueran los que me guiaran, no que me lo dictaran, sino que me Claro. guiaran para escribir mi libro. Y Wow. justo así fue como escribí mi libro, de ellos iban dándome de las pautas, ¿no? Esto, así yo. Ok, entonces iba yo escribe, por eso no me podía Sí. levantar. ¿Sabes que cuando, así como pasó con los aviones de combate, ¿no? Que pues yo veía aviones de combate, cerraba los ojos y los veía. Cuando hago ese ejercicio, entro a un baño, por cierto, pido una imagen que me inspire, como dice Isa, para escribir, veo el caballo de un carrusel. Así empezó todo. Y bueno, ¿qué más decir acerca de la potencia que pueden tener estas inspiraciones divinas, espirituales, estas ayudas más sutiles que aunque no podamos ver, podemos reconocer y tienen mucho que decirnos si tomamos la decisión de aperturarnos, de abrirnos al contacto con realidades más allá que las que transmiten, decía yo, nuestros sentidos. Isa, me parece impresionante. Voltea a ver el reloj. Llevamos ya prácticamente una hora hablando y a mí me parece que es como si apenas estuviéramos empezando a platicar. Yo sé, Maru, que el tema de Los Ángeles es tan amplio, es tan hermoso, a mí me apasiona tanto. Que Es nos muy... podríamos quedar 20 horas platicando y no terminamos. Oye, pues, ¿qué te parece si pedimos al auditorio que ha conectado hoy con nosotros y nos ayuda con sus comentarios en el podcast? En alguna ocasión hicimos especiales solo de secuencias numéricas, por ejemplo, para enseñar a las personas a identificar significados que hay en los números, como la forma o el lenguaje con el cual recibimos mensajes de ellos. También podríamos hablar de técnicas de limpieza de los cuerpos más sutiles que tenemos. Y seguro Isa nos puede ayudar con muchas cosas más, pero ¿qué te parece si les pedimos que nos expliquen
¿Qué dudas les surgen al tener contacto con esto? Y una última, así como de esas que te suenan en la cabeza y ya se sabe que es una inspiración, ¿estarás de acuerdo? La música. La música como la música clásica o ciertas músicas que puede uno encontrar, por ejemplo, secuencias para Reiki, secuencias angelicales, música en tonos elevados, en frecuencias especiales, que así normalmente las puedes encontrar, que el hecho de conectar con esa música hace que empiece a cambiar la frecuencia interior para volverte a alinear como si fuésemos una antena para poder captar en el intercambio espontáneo con la vida, en los accidentes que nos suceden, esos mensajes que en verdad si empiezan a presentarse ocurren más cuando estoy mejor alineado, cuando a lo mejor desde antes de salir al trabajo, aunque no tenga tiempo, me doy 5 minutos para alinearme con la música y con el color desde mi interior. ¿Cuál sería tu mensaje final? Yo doy mantras. Ay, gracias, Isa. ¿Qué mantra nos recomiendas? Bueno, en YouTube hay muchos, se pueden buscar mantras de ángeles o con ángeles. Sí, Y ahí pues ahora sí que hay muchísimo y también ayuda, hay unos muy sutiles y esos pues también pueden empezar a ayudar a las personas que no están adentradas en todo esto, que sí, apenas empiezan como a querer saber de los ángeles. exacto. Eso les va a ayudar mucho porque la música es muy suave, ¿no? Entonces, o igual, o escuchar música de Chopin, que es más suave, de Beethoven no se la recomiendo porque es muy estruendosa, digamos, ¿no? Ok, Es muy gracias por bella, el tip. pero, Gracias por el tip. pero Fíjate sí, que no hay que escuchar esa música todavía. hablando de mantras, quizá podamos finalizar con este que a mí la verdad me encanta. Invoco la luz que vive en mi interior y en mi exterior. Yo soy un canal claro y perfecto. La luz es mi guía. Invoco Ujú. la luz que Sí, habita en mi ese es interior un y en mi exterior. Yo soy un canal claro y perfecto. Sin duda la luz es mi guía. Estamos buscando elevarnos en amor porque amor es la frecuencia en la que habitan y se desenvuelven estos seres. Y amor es como terminamos y agradecimiento para con Isa que nos ha venido a agitar hoy el pensamiento. Isa, esto pasó como un suspiro, así como a un abrir y cerrar de ojos. Sí, sí, sí. Es que sí es, ¿no? Cuando te apasiona hablar de algo, justo se pasa así de rápido. Pero lo más importante es la información que les estamos dejando a las personas y de Sí, verdad no lo echen en el saco roto. Si de repente empiezan a sentir cosas que no les den miedo, al contrario, es agradecer porque son los ángeles. Si escuchan algo que no es realmente con el oído, sí. sino con el oído interno, con lo que se escucha o sientes algo en tu corazón, hazle caso, porque tu intuición jamás se equivoca, ¿no? Es como la energía es esto, que todo esto, Sí. por ejemplo, que vemos está vacío, digamos, ¿no? Que es el éter. Oye, pues importante, mira, ya hasta se fundió aquí el foco. Poder terminar con esto que ¿Dónde apagas la estás, luz? sí, que estés apuntando en relación a que cuando hay ángeles de por medio, en verdad, no hay nada que nos debería atemorizar. Cuando hay ángeles de por medio y mensajes angelicales, no hay nada que nos debería, o sea, que nos debiera más bien imponer tanto susto que no quisiéramos avanzar. Todo lo contrario. Ellos son los maestros, los mensajeros del amor de Dios. Así que bueno, Isa, pues gracias mil. Oye, creo que yo cuando terminemos el podcast lo voy a volver a ver varias veces y ojalá que las personas que estén interesadas nos permitan saber cómo más podemos ofrecerles ayuda. Y decíamos hoy el arranque y terminamos con lo mismo, que los ángeles nos ofrecen alternativas para esos momentos en los que nos sentimos tan mal que no podemos pensar claro, pero necesitamos una solución. Hay mensajeros, hay protectores, hay custodios, y solo pedir su ayuda hace que ellos sepan que tienen el sí para una intervención. Isa Orozco, gracias mil. Gracias a ti, Maru, por la invitación. Cuando Hasta la gustes. próxima, ¿no? Claro, por supuesto. Bien, hasta entonces. Hasta entonces, bye.